No, la escuela en este momento está en un proceso de transformación muy importante que lo que intenta es replantearse todo lo que ha hecho, lo que está haciendo hasta ahora para definir cuál va a ser el objetivo final de aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros entendemos que el contexto ha cambiado radicalmente, que no nos relacionamos, no consumimos, incluso todas las estructuras sociales y políticas están cambiando. Es imposible que la escuela continúe ofreciendo la misma educación que hasta ahora. Y en este contexto pues estamos buscando fórmulas que nos aproximen a la realidad que están viviendo nuestros alumnos. Y lo mismo pasa en cualquier contexto, también en el mismo tecnológico. Nuestros alumnos son, no sé si son nativos digitales, pero la digitalización está presente en todo su entorno y la hemos incorporado en la escuela como un proceso más en su acompañamiento en el momento de aprender. En estos momentos hay un tema muy interesante que es la evaluación de resultados, porque los resultados se están evaluando por modelos que todavía son muy antiguos y hay muchas cosas que no se pueden evaluar. Está claro que en la escuela los resultados que sigue obteniendo son muy buenos desde el modelo entendido tradicional. Pero lo que creemos más importante de la estructura que estamos desarrollando en la escuela hoy en día es que además de proveer de competencias que les serán útiles en un sistema más convencional, les está dando la posibilidad de vivir de una forma mucho más plena y con muchas más competencias en el contexto social que estamos viviendo. Los retos más importantes que ha asumido la escuela en estos momentos ha sido desestructurar estructuras que han perdurado casi durante siglos en la escuela. Hemos roto con la idea tradicional de un profesor dinamizador del proceso de aprendizaje de sus alumnos para que los alumnos incorporen su propio proceso de aprendizaje, son ellos que, a partir de un diseño que les proporciona la estructura educativa, pues se responsabilicen de él, se lo hagan suyo y dinamicen y construyan su propio proceso de aprendizaje. O sea, lo que hemos hecho es intentar traer al alumno al centro real del proceso de aprendizaje. Esto ha implicado una incorporación muy alta de trabajo en equipo del alumnado y que este trabajo de equipo permita un equilibrio entre los diferentes referentes del grupo de trabajo para adquirir las diferentes competencias del alumnado. Al mismo tiempo, lo que hemos hecho es intentar diluir la estructura tradicional de materias separadas de aprendizaje para interrelacionarlas todas y que todas ellas sumen en este proceso común competencial de aprendizaje en el que obviamente también habrá habilidades o técnicas de muchos tipos diferentes. Realmente este ha sido el cambio más significativo y a la vez se ha introducido un elemento que a nosotros nos parece muy importante, que es que la estructura de aprendizaje no es una estructura cerrada, que no hay unos objetivos cerrados de todo lo que tienen que aprender, sino que hay unas competencias que tienen que desarrollar y que ellos pueden decidir muchas de las cosas que quieren aprender. Nos parece esencial que el alumno desarrolle en sí mismo una actitud hacia el proceso de aprendizaje. Es decir, yo estoy estudiando porque creo que es importante, me interesa, quiero saber cosas del mundo. Esto es innato. Un alumno de 3 años solo quiere hacerse preguntas, solo quiere saber cosas. Lo único que tenemos que hacer es proveer al proceso de aprendizaje de este alumno, a medida que se va haciendo mayor, en estructuras que no pierda estas competencias que tiene naturales. Cuando esto se da, es mágico. El alumno tiene unos intereses infinitos de aprender. Si son bien canalizados, les daremos el punto educativo o pedagógico que creo que la escuela tiene que dar a este proceso de aprendizaje. Y esto provoca renuncias a una cierta estructura controlada y cerrada del profesorado para que el alumno pueda irse por alternativas que quizás no había previsto. Uno de ellos es que siempre los alumnos están trabajando en grupos cooperativos. Estos grupos de cooperativos nosotros los enmarcamos en una estructura que llamamos secuencias didácticas, que son unas estructuras, algunas abiertas, otras cerradas, de trabajo competencial. Y que el alumno sabe en un momento dado todo lo que tendrá que hacer y el grupo de trabajo se organiza durante periodos bastante largos de todo lo que tendrá que desarrollar en este proceso, en esta estructura de trabajo. Una parte muy importante de esta estructura de trabajo es que los alumnos son muy autónomos y estos grupos de trabajo, de una forma casi independiente, irán evolucionando este proceso de aprendizaje. Pero aquí es muy importante el proceso de acompañamiento, casi de coach, que tienen que hacer el profesorado. Intentamos disponer de 2 o 3 profesores en el aula, a veces incrementando el número de alumnos, pero esto permite que nuestros alumnos, que nuestro profesorado sea el que vaya reconduciendo en todo momento qué están haciendo nuestro alumnado y buscando siempre el máximo de aprendizaje posible en este desarrollo de la secuencia didáctica que comentamos. El profesorado tiene un papel muy relevante en ayudar al alumno a identificar
qué es lo que hace bien y qué es lo que puede mejorar. Porque una de las principales debilidades del sistema tradicional de evaluación es que dan los resultados finales globales a un proceso que es muy grande. Y que cuando nosotros más podemos detallar, especialmente utilizando rúbricas de evaluación al alumno en cualquier proceso de aprendizaje, en qué es hábil, pero en qué no lo es, y en ser consciente él de su propia conciencia de qué es lo que sabe hacer y que tiene que mejorar, los resultados seguramente sean los mismos, pero la evolución personal del alumno es radicalmente diferente, porque sabe delimitar mucho más en qué tiene que centrar sus procesos de mejora. De hecho, esa pregunta, siempre que me hace alguien esa pregunta, a mí me preocupa mucho, porque si a un médico le preguntamos, ¿usted dónde consigue la motivación para curar a sus pacientes? Yo creo que se moriría de risa. Que nos tengamos que preguntar eso es una debilidad muy grande de nuestro sistema educativo. Algo falla cuando tenemos que preguntarnos por cómo se motiva a un profesor para adquirir un cambio. Es un tema de responsabilidad social. O sea, que nosotros no podemos ofrecer es una educación caducada a nuestros alumnos. Por dos motivos. Porque es un fraude a nuestra profesión y porque estamos arruinando nuestra propia sociedad. Estamos haciendo una inversión para nuestra propia sociedad del futuro. Entonces, aquí la dificultad puede ser definir exactamente qué modelos educativos tenemos que ofrecer para que la sociedad del futuro sea mejor y nuestros alumnos puedan vivir de forma más plena posible en esta sociedad y puedan ayudar a mejorarla. Lo que está claro es que la educación hasta ahora utilizada, o la llamaríamos de formato más tradicional, seguramente no se puede educar en el mundo actual. A partir de esta idea, sí que es cierto que en la escuela han pasado diferentes cosas, que hemos incorporado la innovación como un proceso natural. Pero creo que viene mucho desde la convicción. Nuestro modelo educativo desde siempre ha incorporado procesos de cambio. Seguramente hemos estado siempre acostumbrados. Es cierto que en un momento dado la incorporación de la tecnología fue un dinamitador de cambio y ha sido un gran catalizador que ha permitido incluso un cambio de mentalidad en el profesorado y en el alumnado. Pero no solo eso. Cualquiera de nosotros intentamos que nuestro profesorado salga mucho de nuestros centros educativos, que vaya a ver muchos otros centros educativos, que conozca que se hacen en otras partes y que hagamos todos mucha formación y vayamos a muchas jornadas que nos expliquen cosas. Cuando todos volvemos a nuestro centro, ¿qué trabajo interno tenemos que hacer nosotros como equipo para, entendiendo hacia dónde tenemos que caminar, cómo construimos nuestro propio modelo con nuestro propio alumnado, nuestro entorno educativo y nos adaptamos a este entorno? Confiar mucho en los equipos de trabajo. Nosotros intentamos dar mucha autonomía a nuestros alumnos, pero también a nuestro profesorado. Todo nuestro profesorado trabaja por comisiones de trabajo, que muchas de ellas son mixtas con familias, a que haya muchos núcleos de innovación, que equipos diferentes, de cursos diferentes, se puedan replantear lo que hacen y buscarle el sentido y buscar de qué forma lo adaptaremos a nuestro centro educativo. Y cuando un equipo presenta una innovación que es potente, tiene sentido, está bien alineada a la educación que proponemos en la escuela, pues lo único que hacemos el equipo directivo es en hacerla universal. La proponemos a todo el equipo, nos movamos en esa dirección. Y eso hace que las dinámicas del cambio en la escuela sean relativamente fuertes. En cualquier cosa que nosotros nos hemos involucrado y nos la hemos hecho nuestra, la hemos aprendido o nos hemos sentido responsables de ella. Y esto creo que es un modelo educativo más potente. Y eso tiene que ser desde la estructura de aula hasta la estructura del entorno. Todo lo que nosotros podemos promover en que nuestros alumnos tengan una mirada bien diseñada para evaluar qué pasa a mi alrededor y qué puedo mejorar o qué me puedo involucrar, eso va a hacer a ciudadanos con una actitud muy proactiva. Y sí, justamente esta es la idea, de dar mucha autonomía y de mucha posibilidad de involucrarme en procesos internos y externos a la escuela. Y eso va en la dirección de todos los que formamos parte de la escuela, que estamos dentro de ella, pero como te decía antes, también de las familias. Las familias han de ser una parte activa y son un agente muy potente de conocimiento. Nos pueden aportar muchísimas cosas que nos dan perspectiva de qué está pasando en el mundo para traerla dentro de la escuela y al revés. Les tenemos que ayudar a entender lo que está pasando aquí dentro. Porque sí que es cierto que es una cosa que me ha sorprendido mucho, que la gente más complejo de cambio para nosotros, yo creo que para el sistema educativo la gente más complejo de cambio es el profesorado, que es un problema, pero es así. Pero para nosotros han sido las familias. Tenemos que cuidar mucho a las familias que
entiendan que lo que estamos haciendo no es ir contracorriente, sino que es ir en la corriente que se está moviendo la educación. Pero comprender eso es muy difícil porque durante generaciones los padres de nuestros padres han ido a aulas en que hacían lo mismo que sus abuelos. Y es la primera generación que tiene que comprender que lo que estamos haciendo ahora en el aula es disruptivo a lo que ellos vivieron, pero es lo más adecuado para el futuro de sus hijos. Y eso no es un tema banal, sino que es importante que tengan espacios de participación, de vida interna, que pueden organizar cosas, o como estamos haciendo últimamente, que nosotros dejamos que las familias nuestras pasen días enteros en la escuela y trabajen con nuestros alumnos para comprender exactamente cuál es el rol del profesor, del alumnado, que no es desorden que los alumnos estén trabajando solos, sino que están construyendo el conocimiento, etc., ¿no? Sí, quizás una cosa importante que creo que no podemos olvidar en estos procesos de cambio es la parte menos técnica y más humana. Sí que creo que la escuela tiene que dar mucho más espacio al desarrollo personal de nuestro alumnado. Creo que vivir en sociedad hoy es mucho más complejo que generaciones atrás y tenemos que ayudar a la formación de la resiliencia, de la capacidad crítica, de la capacidad de empatía con los demás, y eso no se aprende leyendo, seguramente se tiene que leer, pero se aprende practicándolo, y la escuela tiene que tener procesos dentro y fuera de la escuela que ayuden a desarrollar esas habilidades y que ayuden a tener al alumno una metacognición de cómo se está desarrollando personalmente para que pueda incorporar estos valores y estas habilidades personales que me parecen, creo que más fundamentales que nunca. Y eso implica tener tiempo. Sin tiempo eso no se puede construir. La parte de construcción de conocimiento es muy importante, pero la construcción personal me parece fundamental.